La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Le agradecemos muchísimo este enlace telefónico a Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas del IMCO, con quien vamos a conversar sobre la investigación Las Cuentas del Sexenio Pasado, en el que se analiza la cuenta pública del Gobierno Federal 2013-2018, cómo se presupuestaron ingresos, egresos y deuda en comparación con el monto ejercido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En Torreón les saludamos Juan Ceballos, Marcela Pámanes, y para nosotros es muy importante, hemos estado revisando a lo largo de la mañana, en este tiempo que tenemos en contacto con nuestro auditorio, el tema de las cuentas públicas, y luego cómo es tan fácil obviar o pasar por alto el presupuesto de egresos, el presupuesto de ingresos de la Federación, y luego no pasa nada, ¿no? A pesar de que las diferencias sean millonarias. Muchísimas gracias, Manuel, por estar con nosotros, y empecemos a platicar sobre esta investigación que ha hecho el IMCO, que precisamente en el portal del IMCO figura como las cuentas del sexenio pasado. Así es, hola, buenos días Juan, buenos días Marcela, el auditorio igualmente. Pues en efecto, como bien mencionas, es un tema bastante preocupante lo que sucede con la publicación de la cuenta pública. Cada año, como ustedes saben, la Secretaría de Hacienda tiene la obligación de presentar este documento en el cual pues se hace un balance del ejercicio de los recursos públicos a lo largo del ejercicio fiscal del año pasado, ¿no? Y en pues lo que encontramos, digamos, ya teniendo completo los 6 años de la administración pasada, pues fueron 3 hallazgos importantes. Digamos, el primero es, se subestimaron los ingresos, es decir, se dijo que la administración iba a recibir menos de lo que efectivamente se recibió de recursos públicos. El segundo hallazgo pues es algo no tan novedoso, que se gastó más de lo que se presupuestó, y el tercero pues que aumentó la deuda pública de una forma considerable. En el primero de los casos, por ejemplo, tenemos que los ingresos excedentes, digamos, uno en inicio diría, pues ¿por qué es malo recibir ingresos excedentes? Qué bueno que se recibieron recursos adicionales. En efecto, es una buena noticia. Lo que no es una buena noticia es la regulación que se le da a este tipo de ingresos excedentes, los cuales pues todavía existen muchos vacíos y formas legales de usar discrecionalmente este tipo de recursos públicos. Y para dimensionar un poco el tamaño de estos ingresos excedentes, porque muchas veces hablamos de miles de millones de pesos, de billones, y no alcanzamos a dimensionar. Bueno, se recibieron casi 2 billones de ingresos adicionales, que más o menos sería el equivalente para pagar toda la deuda de forma conjunta de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, es una cantidad de dinero impresionante que se recibió adicional en el sexenio pasado, y a pesar de tener estos ingresos excedentes, pues hubo también una contratación de deuda muy importante. Mencionamos ahí una especie también de comparativo. ¿Cuánto creció más o menos el PIB del país en este sexenio de 2012 a 2018? Tenemos más el crecimiento en un 15%. Sin embargo, lo que creció la deuda pública, por lo contrario, fue 46%. Es decir, cada mexicano al inicio del sexenio debía alrededor de 37,000, casi 38,000 pesos. Y pues al finalizar el sexenio pasado terminó debiendo cada mexicano 66,000 pesos. Manuel, muchas preguntas, porque la verdad es que es información muy importante. Número 1, ¿hay legislación respecto al uso de los recursos excedentes, o es totalmente discrecional? Recordamos los recursos excedentes en los buenos tiempos de Pemex y de la venta petrolera, donde se entregaban a los estados y los estados nunca daban cuenta el uso de este recurso excedente. ¿Seguimos en las mismas? ¿No hay acotamiento para el uso de ese recurso y la entrega del mismo? Hay algunas, digamos, directrices muy generales en el sentido de destinar este tipo de recursos a programas prioritarios que tenga el gobierno federal. Sin embargo, pues realmente queda muy abierta este tipo de legislación, ¿no? Y prácticamente sí hay una buena parte de estos ingresos que son de libre disposición y que pues es totalmente facultad discrecional de la Secretaría de Hacienda y evidentemente pues del presidente, del Ejecutivo, colocarlos en donde pues él realmente disponga, ¿no? ¿Quién debería hacer el contrapeso? ¿Quién debería de decir
así no, señores. Sí, este es un tema bien importante. Prácticamente, digamos, la facultad de aprobar el presupuesto corresponde a la Cámara de Diputados y, pues en el mismo sentido, una práctica internacional es que los legisladores intervengan en este tipo de modificaciones, de variaciones, para autorizar precisamente que se realicen estos ajustes o negarlos. Y pues en este sentido, nuestros diputados mexicanos no están teniendo esa facultad de poder autorizar o intervenir. Digamos, lo máximo que pueden hacer pues es llamar a comparecer precisamente a los funcionarios públicos encargados del ejercicio del gasto sin mayor consecuencia, ¿no? Claro. Y finalmente no se requiere la autorización del Poder Legislativo. Manuel, entendemos, un presupuesto es eso, un supuesto, ¿no? Antes de. Y entonces entendemos que va sufriendo modificaciones. La economía es algo vivo, ¿no? Y es algo que va cambiando y que no obedece nada más al orden nacional, sino al orden internacional. Sin embargo, ¿por qué tantas diferencias entre lo que se presupuesta y por ejemplo, esto que luego estiman ingresos de manera pues muy discreta cuando realmente están recibiendo otra cantidad de ingresos muy diferentes? Exactamente. Como bien mencionas, el presupuesto, digamos, es la norma más importante en materia de finanzas públicas. Es una norma programática, la cual pues da precisamente una idea, un estimado de cómo se va a gastar todos los recursos públicos y, digamos, evidentemente, como se menciona, pues no se puede saber con la exactitud qué montos se van a destinar a cada tema, a cada partida, pero, digamos, sí un aproximado. Y, digamos, en ese sentido también se han hecho estudios internacionales que, pues, las variaciones aceptables tendrían que ser más o menos del 5%. Arriba de este 5%, digamos, ya es una mala práctica en términos de planeación y presupuestación. ¿Qué quiere decir? Pues que realmente allí no está haciendo su trabajo correctamente, no hizo su trabajo de forma correcta la Secretaría de Hacienda en realizar toda esta parte de planeación y de programación, que al final termina traduciéndose en estas variaciones en algunas partidas, por ejemplo, en específico, si nos vamos metiendo al detalle y al análisis de la cuenta pública. Por ejemplo, encontramos casos de el gasto en comunicación social con secretarías que gastaron más de 27,000%. Es decir, ya una variación pues que hasta cuesta trabajo también concebirla, ¿no? Platicamos con Manuel Guadarrama, coordinador de finanzas públicas del INCO. Manuel, pero entonces es una ecuación imperfecta totalmente, porque hubo más ingresos, pero se gastó más del presupuesto y además se aumentó la deuda pública. O sea, de verdad no es incongruente, ¿no? Si se está recibiendo más, entonces ¿para qué endeudarse más? Y si se está recibiendo más, el gasto, el incremento en el gasto de lo presupuestado, ¿realmente responde a las necesidades del país o responde a una agenda que no conocemos? ¿Qué está pasando con todo esto? Sí, desafortunadamente lo que refleja esta última cuenta pública, pues es algo que también ya se venía anunciando en las cuentas públicas anteriores, que realmente fue un mal manejo de las finanzas públicas, un manejo irresponsable. Precisamente, digamos, vimos cómo aumentaba, por un lado, el gasto, la deuda, y por otro lado, digamos, a pesar de que el mandato constitucional es que la deuda pública se destine a generar inversión, a productividad, digamos, del país, por el contrario, vimos que a pesar de que se aumentaba el gasto y que a pesar de que aumentaba la deuda, la inversión también caía, ¿no? Y actualmente pues nos encontramos también en niveles históricamente bajos en temas de inversión pública. Pues esto realmente sí, en conjunto refleja esta mala planeación, falta de contrapesos, digamos, como bien mencionas, es una ecuación por todos lados incompleta. Bueno, y ya conocemos la información. ¿Qué sigue? Con esta cuenta pública, digamos, lo que ahora tienen que hacer los diputados que reciben este documento es turnarla a la Comisión de Vigilancia perteneciente a la Cámara de Diputados y a su vez esta Comisión de Vigilancia la turnará a la Auditoría Superior de la Federación, quien deberá de realizar un informe de estos resultados de fiscalización y
ahí se desprenderán precisamente todas las responsabilidades administrativas o penales que en su caso encontrará la auditoría por este mal manejo de los recursos públicos o por estas variaciones injustificadas. Pues ojalá y se sentara precedente, Manuel, pero luego sabemos que la justicia no brilla por su claridad y por su inmediatez en la aplicación, y hay cierto escepticismo, ¿no? Así es, esperemos que así sea. Digamos, la auditoría también está estrenando no hace mucho facultades precisamente ampliadas en materia de fiscalización. Entonces, pues esperemos que esta reforma también en materia de fiscalización tenga un efecto y se traduzca precisamente en el castigo de los responsables. Muy bien. Pues Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Creo que se hace necesario invitar al público. Además, de veras es una clase que nos hace falta a todos, entender bien a bien los recursos, cómo se reciben estos recursos, cómo se ponen en funcionamiento. Creo que es una lección de política, pero además muy accesible para todos nosotros como ciudadanos. Está con mucha claridad y los invito a que ingresen al portal del IMCO, imco.org.mx, Manuel. Muchas gracias. Ahí está disponible toda esta información y también se pueden consultar los estudios de años anteriores para precisamente darle seguimiento a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias otra vez por la presencia del IMCO, por la presencia de la voz del investigador, coordinador de finanzas públicas del IMCO, Manuel Guadarrama.